Agradecemos a todos su puntual asistencia, así como por supuesto a nuestros excelentes panelistas que nos acompañan el día de hoy. En este panel número 3, que es el derecho al olvido, la experiencia de la tutela jurisdiccional en Chile, Colombia y México. En este sentido, tan solo me permito nombrar a quienes integran el día de hoy nuestro panel número 3. Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, ministro de la Corte Suprema de Chile. Muchas gracias. María Victoria Calle Correa, magistrada de la Corte Suprema de Colombia. Juan Carlos Cruz Razo, magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Salvador Olimpo Nava Gómez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas y como moderador, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a quien se cede el uso de la palabra. Pues muy buenas tardes a todos y a todas, sean bienvenidos, bienvenidas al Senado de la República. La verdad es que es un gusto poder tener aquí a un foro, poder haber sido hospedado este foro tan importante sobre derecho al olvido. Comentaba hace ratito con el comisionado Acuña que casi siempre nosotros vamos al INAI, ¿no? Y somos invitados por el INAI, entonces ahora nos da muchísimo gusto ser sede de este foro tan importante. Bueno, me voy a permitir en 2-3 minutos, si me lo permiten los panelistas, hacer una recopilación de lo que ha pasado el día de hoy y en ese contexto, pues empezar nuestro panel. Bueno, en los paneles que nos antecedieron se ha hablado sobre el derecho al olvido como parte del derecho de protección de datos personales y en específico de los derechos de oposición y cancelación de datos e intrínsecamente relacionado con el derecho a la privacidad. Así también se han abordado las implicaciones del derecho al olvido en relación con los temas políticos, históricos, de víctimas, laborales o de reinserción social. Celebro la calidad de los ponentes del foro y de esta mesa que me honro en moderar, así como de la pluralidad del debate. Se ha abierto la participación a todas las posturas, a defensores de la libertad de expresión, a organizaciones de la sociedad civil, a representantes de empresas, a destacados académicos, autoridades reguladoras, especialistas en tecnología, así como al propio INAI como garante de los derechos de protección de datos y de acceso a la información. En este abanico multidisciplinario de ponentes se ha logrado comprender el derecho al olvido, no como un derecho nuevo o autónomo, sino como la vertiente digital de desindexación de los datos personales como de un motor de búsqueda de información de páginas web. Y esto es muy importante resaltarlo porque ha habido, como se mencionó en los paneles de la mañana, pues una serie de preocupaciones sobre que el derecho al olvido podría ir en contra de otros derechos fundamentales como el derecho a la información o como el derecho a la libertad de expresión, etcétera. Hoy se conmemora el Día Mundial del Internauta. Según el INEGI y la MIPSI, México llegó a 65 millones de personas que cuentan con acceso a Internet. El 77% utiliza teléfonos digitales para navegar, lo que facilita la disponibilidad de información y la divulgación inmediata de datos, así como la exposición masiva. También se ha puesto en la mesa la tensión entre el derecho al olvido, como lo comenté hace un momento, y la libertad de expresión, y el derecho de acceso a la información en el marco de un Estado democrático de derecho. Se ha llegado al acuerdo de que ninguno de los derechos es absoluto, sino que debe existir la ponderación de estos por parte de una autoridad que resuelva si existe interés público de conocer la información personal del titular de los datos. Por ello es imprescindible esta mesa, pues son los juzgadores quienes tienen la última palabra en la garantía de los derechos. Los jueces son quienes han dotado de contenido al derecho al olvido, a partir de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el multicitado caso Costeja contra Google España. En 2007 se resolvió en Argentina el juicio de los famosos, fue el nombre que recibió dicho asunto, ya que varias modelos y personalidades públicas argentinas emprendieron la batalla legal contra Google y Yahoo Argentina, solicitando la eliminación de ciertos resultados arrojados por los motores de búsqueda al introducir sus nombres. La justicia argentina obligó formalmente a las empresas que administran los motores de búsqueda a suprimir o censurar los resultados de búsqueda referentes a los demandantes.
Sin embargo, la jurisdicción del mandato judicial solo correspondía a Argentina, no así a nivel internacional, donde los resultados arrojados por los buscadores seguían siendo los mismos al introducir el nombre de estas personas. En 2014, el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal en México resolvió en el criterio 01/2014 que es procedente el derecho al olvido cuando el titular solicite borrar, bloquear o suprimir sus datos personales de las listas de notificación por estrados o medios electrónicos de los juicios de garantías ya concluidos. Las otras resoluciones que han determinado el alcance de derecho al olvido son las sentencias de Colombia y Chile, que expondrán a detalle nuestros ponentes. Existen varias interrogantes jurisdiccionales como si el Tribunal de la Unión Europea podría ordenar la desindexación de la información de manera global, es decir, de un buscador que no se encuentra en el territorio de la Unión Europea. Ello tendría como consecuencia una invasión de la soberanía de otros estados, aunque también conllevaría a la persona a ir a todos los tribunales del mundo, lo que podría tener resoluciones encontradas. Lo anterior pone en entredicho la propia definición de derechos humanos, que debería ser la misma independientemente del lugar de la tutela. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos de casos, pero bueno, vamos a ceder ahora ya el uso de la palabra a nuestros ponentes. Sin duda es un tema por demás interesante, apasionante y muy retador, ¿no? en el marco precisamente de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, voy a ceder el uso de la palabra en primer lugar. Un segundito, tengo mi orden acá. A Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, quien es ministro de la Suprema Corte de Chile. Gracias. Buenas tardes, senadora, buenas tardes. Bueno, agradezco en primer lugar la invitación que se formulara a la Corte Suprema de Chile para venir a conversar sobre el derecho al olvido, cómo se ha visto en Chile, y para ello yo voy a hacer una agenda que, antes de entrar propiamente a la última sentencia que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Chile dictó, voy a empezar primero, y a pesar de que se ha dicho, pero primero, ¿qué se entiende por derecho al olvido? Los requisitos, desde nuestro punto de vista, la legislación relevante en Chile respecto de este derecho y la libertad de expresión versus el derecho al olvido, y la recepción de Chile en Chile hasta el año 2016. El cambio también de la jurisprudencia de nuestras Cortes y de la Corte Suprema, y también para finalizar, ¿qué podemos esperar para el futuro? En primer lugar, uno, a pesar de que se ha dicho ya, y en la mañana se dijo en algunas oportunidades, ¿qué es lo que podemos entender nosotros por el derecho al olvido? Y una definición que lo hago es aquella facultad que tiene el titular de un dato personal para borrar, primero, bloquear o suprimir esta información cuando ella es, una parte, obsoleta, se ha transformado, en segundo lugar, en irrelevante por el transcurso del tiempo y de alguna manera afecta al libre desarrollo de los derechos fundamentales de las personas. ¿Existe alguna, digamos, una contraposición con el derecho de expresión, la libre expresión? También se ha tratado este tema en los panelistas anteriores. Los requisitos que uno puede decir del derecho al olvido, y en primer lugar la naturaleza de la información. Se ha hablado de que si es pública o si es privada. Que sea, en segundo lugar, que sea sensible para el particular. Y aquí viene una interrogante. ¿Existe un interés público en acceder a esta información? Ya hay varias, como vemos, hay varias posturas al respecto. Y en cuarto lugar, que la información que se pretenda no indexar sea inadecuada, no pertinente o se ha transformado en tal.
excesiva en relación con los fines del tratamiento. Esos son como los parámetros que yo quería exponer en primer lugar. La legislación vigente en Chile, y ahí también valga una aclaración, en primer lugar tenemos la Constitución Política de la República. Tenemos leyes especiales referentes al tratamiento de la información y los tratados ratificados y vigentes en Chile. Nuestra Constitución Política, y una pregunta que uno puede hacer, ¿cómo se llega a la Corte Suprema, o en primera instancia, la Corte de Apelaciones, invocando este derecho? Porque vamos a ver más adelante que la legislación no se refiere a este derecho y se refiere a otras instituciones. Nuestra Constitución, en el artículo 19, establece una acción, y algunos lo llaman recurso, una acción de protección. En el artículo 19 de la Constitución están enumerados los derechos fundamentales. Solamente la Constitución establece esta acción de recurrir a la Corte respectiva para los efectos de hacer valer nuestros derechos fundamentales. La Corte Suprema vino a reglamentar los requisitos para proceder y estableció varios requisitos que no vale la pena en este momento señalarlo y le estableció un plazo, cómo se conoce, la causa, etc. Y el artículo 19, número 1, consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Y el número 4, el respeto a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Estos son los dos derechos fundamentales que hice en relación con, y que la sentencia, como vamos a ver más adelante, aplicó en el caso que nos tocó conocer. Pero como les decía, hay una legislación relevante en Chile que hice relación con llamémoslo así, derecho al olvido, y que es la Ley sobre Protección de la Vida Privada, en que en su artículo primero, y me permito leerlo, el tratamiento de los datos de carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por particulares se sujetará a las disposiciones de esta ley, con excepción, dice la ley, de que se efectúen ejercicios de libertades de emitir opiniones y de informar, el que se regulará por la ley a que se refiere el artículo 19, número 12 de la Constitución, que establece el derecho fundamental de la libre expresión. Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales siempre que lo haga de manera concordante con esta ley y para las finalidades permitidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso, deberá respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares de los datos y de las facultades que la ley les reconoce. Y después viene el artículo 6, en que inclusive da lugar a acciones pertinentes. Pero me interesaba leer el artículo primero y el artículo 6 lo vamos a pasar, está en las diapositivas. Pero también nosotros, inclusive por disposición constitucional, aplicamos los tratados internacionales y que es muy importante que nuestros jueces apliquen los tratados internacionales. Y está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, en que los articulados pertinentes establecen los derechos en que nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Y el derecho, la Convención, el derecho a la integridad personal, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y el artículo 11, la protección de la honra y dignidad, que establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. La Convención sigue en su artículo 14, pero para no aburrirlo, para entrar derechamente más adelante a la jurisprudencia, en que establece estos derechos que se han leído. Ahora, y se vio en la mañana,
la libertad de expresión versus el derecho al olvido. Uno puede decir, y se ha señalado, ¿colisionan o no colisionan estos dos derechos fundamentales? El derecho al olvido y el derecho de emitir opinión, a informar, también se garantiza en los cuerpos legales que hemos visto. Pero hay tesis, como en todo en derecho, ¿no es cierto?, tesis negacionistas de los conflictos de derecho versus las tesis que admiten la existencia de los conflictos de derecho. Y la jurisprudencia de nuestro país no se hace cargo expresamente de esta posible colisión, porque el artículo 12, que ya hice referencia, establece la libertad de emitir opinión. Y ahí decimos, está el número 1, está el número 4 y está el número 12. ¿Colisionan estos dos derechos? Tenemos que ser claros y conscientes de que alguna vez la Corte Suprema en especial debe pronunciarse derechamente sobre si hay colisión o no. La sentencia que vamos a ver más adelante lo hace, pero muy tangencialmente. La ley también, la 19.733, establece la libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo. Viene a regular lo que establece la garantía del artículo 12. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que en la mañana veíamos a la expositora Paulina hablar sobre el artículo 19, y ya me remito a lo que ella muy bien señaló en cuanto a que la Declaración Universal de Derechos Humanos está la libertad, el derecho de opinión y de expresión. La Convención también Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, la libertad de pensamiento y de expresión. O sea, estamos viendo todos estos derechos garantizados por los tratados internacionales. Ahora bien, entrando derechamente al tema que a uno le pidieron que expusiera respecto de la posición de nuestro país respecto al derecho al olvido. Han habido varias sentencias vía acción de protección interpuestas en las distintas cortes de apelaciones del país, en especial la Corte de Apelaciones de Santiago, que es la más importante y la que de mayor número de ministros o magistrados, como aquí se denominan, en que la tendencia de los magistrados, e inclusive en lo que yo puedo decir, que también me tocó redactar una sentencia, siendo ministro o magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, en que se rechazó el recurso, pero no entramos al fondo, y ahí hay un problema, no entramos al fondo, sino que más que nada por razones de orden formal, en que el común denominador de la sentencia es el hecho de que no se aportan datos suficientes que permitieran afirmar fehacientemente que el recurrente requirió a la entidad administradora de los datos que estos fueran eliminados o que no se recurrió tampoco ante el autor mismo cuando éste era conocido. Y hay el considerando pertinente de una de las sentencias, que me tocó redactarla a mí, que en su motivo cuarto dice que más allá de las afirmaciones de la actora, la requirente, no se aportaron datos antecedentes o elementos que permitan afirmar de modo categórico que la señora Kruselack haya instado a la recurrida a que se eliminaran los comentarios o ofensas que era posible hallar en Internet mediante el uso del motor de búsqueda Google. Sobre la responsabilidad del gestor de un motor de búsqueda y la obligación que pesa sobre este de eliminar de la lista de resultados obtenidos tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, los enlaces o páginas web publicadas por terceros que contengan información relativa a ese sujeto, eventualmente podría reprocharse a la compañía recurrida en no disponer de un medio expedito y sencillo para eliminar expresiones odiosas, ofensivas o agraviantes a requerimiento del afectado. Empero,
En estos autos no consta de ningún modo que la actora o alguien a su nombre, que también se puede recurrir vía acción de protección a alguien a nombre de otro, hubiera formulado solicitud alguna en ese sentido a Google. Como podemos ver, son más que nada cosas formales. Pero no obstante, este año, la Sala Constitucional conoció vía apelación, ahí nosotros nos transformamos en tribunal de segunda instancia, a pesar de que la Corte Suprema debe ser un tribunal de derecho, pero vía apelación, es decir, conocemos tanto de los hechos como del derecho, de una causa en que dictamos sentencia, y que en primera instancia, había sido rechazado el recurso de protección, en que un expositor al final hizo una referencia muy general sobre esta causa, y que señaló que en la mañana había estado conversando con una ministra de la Corte en que habían hablado de este tema que es muy relevante, y que se trataba de lo siguiente, que el recurso de protección fue interpuesto por un exfuncionario de Carabineros de Chile, procesado por el delito de autor de abuso sexual. Entonces, ¿qué es lo que quería el recurrente? Era la eliminación de un portal electrónico de publicación del año 2004, que da noticia del procesamiento. Procesamiento que era el antiguo sistema procesal penal que regía en esa época, por lo menos en la región metropolitana. Y los argumentos del recurso se pueden reducir en lo siguiente. Primero, la imposibilidad de reinserción social en paz, afirmaba el recurrente. Segundo, la estigmación social y daños a la familia. En tercer lugar, la vulneración de integridad física y privacidad. Y en cuarto lugar, que no deja de ser curioso, que el medio que estaba publicado le había solicitado al recurrente firmar una renuncia de acciones previa eliminación de los datos. Se le dio el traslado respectivo a la parte recurrida, y la parte recurrida se defendió, primero, el derecho a la libertad de información, nadie lo discute, y en segundo, la existencia de procedimientos especiales de eliminación de antecedentes. Eso, en Chile, existen dos leyes que permiten borrar los antecedentes penales. Pero no obstante, uno puede borrar los antecedentes penales, la noticia sigue saliendo en el portal respectivo. Y lo dijimos expresamente en la sentencia que nos tocó conocer y redactar, que en un considerando dice, si la propia ley penal, la más gravosa desde el punto de vista de la afectación de los derechos individuales, es la que señala un tiempo específico de duración de la pena y permite además eliminarlas de todos los registros públicos una vez cumplida esta, con mayor razón los medios de comunicación social deben efectuar en coherencia con la intención de proporcionar al penado la posibilidad de desarrollar una vida acorde con el respeto de sus garantías constitucionales una vez transcurrido el tiempo de la condena. Entonces, dijimos, el derecho al olvido sería una suerte de derecho de rectificación o cancelación del uso de los datos de la web. No debe confundirse con el derecho a rectificación de la información que tiene el injustamente aludido u ofendido. El derecho al olvido no distingue, a nuestro juicio, la veracidad de los datos. Y se refirió también la sentencia a la existencia al conflicto de los derechos fundamentales. La colisión entre dos derechos constitucionales, como los aludidos, la libertad de expresión, la libertad de información, aun si llegaran a existir, debería ceder actualmente el beneficio del derecho a la reinserción social del que ha delinquido
y de su derecho a mantener una vida privada que la posibilite, como asimismo el derecho a la honra y la privacidad. Y el tribunal ha establecido que la mantención en este portal por más de 10 años, por supuesto que le afectaba el derecho a la honra y a una adecuada reinserción. No decimos que la noticia era falsa, la noticia era absolutamente verdadera. Esta persona inclusive fue condenada y cumplió su pena. Pero como conclusión del cambio jurisprudencial, el uso de la información o noticia puede tomarse legítimo una vez que la finalidad de su uso o divulgación ya se cumplió. La libre circulación de información en la web no sería necesariamente perpetua, que es lo que se ha discutido. El factor tiempo es decisivo y lo es también el interés periodístico actual de la información. Si el paso del tiempo hace perder el interés y la información ocasiona daño a los derechos fundamentales involucrados, la mantención de la misma no estaría justificada. Como les señalaba, el fallo nuestro se basó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos y la propuesta de Reglamento General de Protección de los Datos Personales de la Unión Europea del 2012. ¿Qué le espera para el futuro? Hay un proyecto de ley, inclusive inspirado en el fallo tantas veces mencionado, ¿no es cierto?, de la Unión Europea, en que se quiere modificar la ley de la protección de datos personales. Y el artículo único. Y el proyecto establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a exigir de los motores de búsqueda o sitios web la eliminación de sus datos personales, la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de requerente o de negación de la misma por parte del responsable de dichos motores de búsqueda o sitio web, le dará derecho al titular para ejercer el recurso contemplado en el artículo 16 de esa misma ley, vale decir, recurrir a un tribunal para que le ordene cumplir esta eliminación. Como pueden ver, hay un cambio radical en nuestra jurisprudencia. Nuestra jurisprudencia no es obligatoria, nuestra jurisprudencia no crea un precedente. Y yo estoy muy de acuerdo en que cada situación que se presente debe analizarse caso a caso. Esa es la situación de Chile hasta este momento y veremos lo que hace el Poder Legislativo en cuanto a si se materializa o no esta modificación que se pretende hacer a la ley de base. Yo les agradezco mucho la atención y espero haber sido bastante claro al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, ministro, por esta ponencia. Me parece que una de las reflexiones que habría que retomar y seguir pensando es sobre una de las cosas que usted dijo al último, que es que la libre circulación de la información en la web no tiene que ser perpetua. En todo caso, bueno, pues ahí la cuestión a resolver es cuánto tiempo, ¿no? Y en qué momento, o en qué, exactamente, más allá de cuántos años, en qué momento, como usted comentaba, pues deja de ser relevante o o pierde el interés. Muchas gracias por esa exposición. Quiero dar la bienvenida al panel a la presidenta del INAI, a la doctora Jimena Puente. Bienvenida al panel. Y ahora le vamos a dar el uso de la palabra a la magistrada María Victoria Calle Correa, de la Suprema Corte de Colombia. Lo primero que quiero es aclararles que yo no soy magistrada de la Corte Suprema de Colombia, sino de la Corte Constitucional Colombiana. En la Corte Constitucional Colombiana somos 9 magistrados, 7 hombres y 2 mujeres, como suele ocurrir en la vida, mientras los congresos de la República, como el de ustedes, no generen leyes más exactas en torno a la paridad. Entonces, hago parte
de la Corte Constitucional Colombiana y soy la presidenta de la Corte hace 2 años por una coyuntura especial. Nosotros tenemos solo 1 año como presidentes, pero allí hay en este momento una coyuntura particular. Por lo tanto, he estado 2 años a cargo de la presidencia. Después de aclarar, quiero agradecer de una manera muy particular al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, a la Oficina de la Comisionada Presidente, a todos los demás comisionados y al Honorable Senado de la República. Me parece muy importante esta convocatoria que nos hacen para hablar de un tema tan interesante como el derecho al olvido. Yo he llamado a mi conferencia La opacidad del acuario. No es una conferencia, más bien una charla, porque por el poco tiempo que tenemos que referirnos de una manera muy rápida a este tema de gran trascendencia. Y van a ir entendiendo por qué se llama la opacidad del acuario. Entonces, yo empezaría sobre todo con unas reflexiones que voy a hacer en mi charla a propósito de falsos dilemas que se han generado en torno al habeas data, que es necesario que empecemos a superar. Y vamos a entender después, con un análisis de la jurisprudencia colombiana, por qué les estoy diciendo que es importante superar los falsos dilemas. Voy a empezar con una frase que está consignada en una sentencia, la T-022 del año 93, y cito el año y la sentencia, porque apenas empezaba a desarrollarse el contenido de nuestra Constitución, a ser interpretado. Nuestra Constitución fue expedida en el año 91 y por lo tanto cumplimos 25 años recientemente. Y por lo tanto, esta sentencia es de gran trascendencia porque se toca con la del Tribunal Europeo que tan criticada ha sido. Y estamos hablando del año 92. Allí, la Corte Constitucional Colombiana, en una acción de tutela y con ponencia de Ciro Angarita Barón, decía: la verdad no es, pues, la llave milagrosa que expone al sujeto a observación inclemente como, pues, en un acuario de cristal. Y no puede ser el sujeto definitivamente sometido a esa observación inclemente. Ahora miraremos una gráfica en la que vamos a pensar en los individuos hoy sometidos por todos los medios a ser un pez rojo en un acuario de cristal. Eso es a lo que nuestra jurisprudencia se ha opuesto para entender que no hay solo 2 formas de solucionar los problemas de la información, el derecho al olvido y la conservación de datos. Y en ese tema de la conservación de datos y nuestro falso dilema que se atraviesa allí, vale la pena hacer esas reflexiones de que hablaba al inicio para superar. Y allí tengo que mencionar, antes de nuestra jurisprudencia, la sentencia del Tribunal Europeo del 13 de mayo de 2014, que tan citada ha sido en este escenario. No habla en sentido estricto del derecho al olvido esa sentencia, no habla de la supresión definitiva de la información, sino que admite la conservación del dato, pero bloquea el acceso al banco original. Eso es muy importante, porque eso nos demuestra que no hay solo 2 extremos. La decisión lo que hizo fue juzgar como ajustado a la normatividad comunitaria europea que se ordenara a Google ocluir su buscador universal para impedir que la sola inclusión de un nombre, del nombre de una persona, en el cajón de búsqueda expusiera como resultado en la página web de terceros que contenían determinada información sensible relativa precisamente a esa persona. El Tribunal de Justicia no consideró que debía borrarse la información. Lo que habló es de la oclusión de esa información.
Y básicamente la decisión del Tribunal Europeo no se adopta con base en el derecho al olvido. La orientación es más bien hacia la conservación de los datos, pero no desprotegió los derechos de esa persona a la privacidad. Y sobre esa orientación es que retomaré una sentencia dictada por la Corte en sus inicios, cuando apenas empezaba a asomarse a este tema de la información desmedida, en donde somos casi que sujetos de exposición pública y virtual permanente. Sobre esa orientación retomaré esa sentencia cuando se dieron los primeros pronunciamientos de nuestro tribunal. La Corte advertía una cosa que me parece muy importante, y es que con el pretexto de conocer la verdad, no se podía admitir cualquier clase de exposición de los datos de una persona. La veracidad, decía la Corte, no es una llave maestra que permita abrir de par en par las puertas de la privacidad. Retomando el fallo del Tribunal Europeo, parece que la sentencia opaca el acuario de cristal. No somos entonces un pez rojo en un acuario de cristal, sino que el acuario se opaca para ocluir la información, no para destruirla. Es una alternativa intermedia que da paso a la decisión del Tribunal Europeo. Y como se proponen opciones distintas entre el derecho al olvido y la conservación indiscriminada de los datos, entre nosotros yo voy a hablar entonces de un modelo que me sirve de ejemplo a través de la literatura. Funes el Memorioso, recuerden que es el personaje de Borges que tenía la virtud o la desgracia de no poder olvidar a partes de su vida personal, cuando no podía acordarse de otros. Y nos ubicamos entonces en 100 años de soledad. En Macondo. Macondo tuvo una epidemia de insomnio y la gente empezó a olvidar los nombres de los objetos de tal manera que no sabían qué era la silla, o qué era la mesa, o qué era la vaca, ni para qué servía. Estos dos ejemplos de la literatura nos sirven para demostrar que ese falso dilema no puede seguir siendo entre nosotros. Acordarme de todo o olvidarlo todo. No puede ser así porque hay alternativas posibles entre las tensiones que se producen frente al derecho a la información. Y nuestra Corte Constitucional ha protegido sobre todo 3 conceptos. En extremo, el derecho a dar y recibir información. En extremo, el derecho a proteger el buen nombre, la privacidad y la honra de los ciudadanos. Pero también, en casos particulares, ha tomado decisiones que, aunque permiten conservar los datos en la fuente, ocluyen la misma para que el acceso no sea universal ni global. Mire que ahí están las alternativas que se nos proponen desde ese falso dilema inicial: destruir o conservar, como si solo hubiese 2 alternativas. Y básicamente, aunque el acceso a la información ha implicado grandes esfuerzos del hombre y definitivamente le ha dado una posibilidad de informarse democráticamente con una facilidad enorme, también debe protegerse esa tensión existente entre el derecho a la información y la protección necesaria del ser humano. Es una tensión necesaria que tiene que ponderarse siempre que un juez constitucional tenga a su cargo una acción de tutela, la que ustedes denominan acción de amparo. La Corte entonces ha alternado esta clase de medidas en sus órdenes de protección y las ha impartido en diferentes grados. Ustedes van a ver aquí en este tablero, sin que yo me detenga, la gran cantidad de decisiones que la Corte ha tomado desde 1992 hasta la fecha,
en relación con las alternativas posibles. No es solamente borrar o conservar, todo e indefinidamente. No, hay alternativas que pueden mezclarse. Y la primera es el derecho al olvido. Aquí les doy 2 ejemplos de tutela del derecho al olvido: la destrucción de los datos, la rectificación, la actualización en muchos casos, abstenerse por completo de divulgar la información, o la supresión relativa, como ocurre con aspectos deshonrosos de una persona que permanecen, sin embargo, en su pasado judicial. Y entonces la Corte ordena, hace mucho tiempo, ocluir la información. Desde el año 2002, Colombia está ordenando en muchas sentencias ocluir la información. En ocasiones se restringe que circule esa información. En otros se protege simplemente el derecho al buen nombre y al habeas data, y en otras la máxima protección de la libertad de información sin violación al habeas data, y el derecho al buen nombre y el derecho al olvido. En esas sentencias, y de manera muy rápida, porque no quiero irrespetar el tiempo que se me ha dado, pero si a alguien le interesa, puede grabar la información que aquí tiene, porque a mí no me molesta. Y si acceden a www.corteconstitucional.gov.co, allí está todo el sentido de la ponderación, todo el sentido de los instrumentos que en democracia se han discutido para ratificar los convenios y tratados internacionales, y todo el sentido de la lectura constitucional que el tribunal le ha dado a nuestra Carta Política. En la sentencia T414 del 92, básicamente se aplicó el derecho al olvido. Un dato no puede perpetuarse, dijo la Corte, en forma adversa a su titular. Y en este caso ordenó la cancelación del dato negativo porque se reportaba en una base de datos de deudores morosos una deuda prescrita hace 5 años. Nuestra legislación señala que las deudas prescriben en 5 años. Y sin embargo, ese dato permanecía allí en la base de datos de una central de riesgos. La Corte ordenó derecho al olvido. Finalmente no. También en la sentencia C-1066, que es la C quiere decir para nosotros que es una sentencia del Pleno de la Corte, es decir, de los 9 magistrados, la Corte estableció un término de caducidad para los antecedentes disciplinarios. Si usted ha sido reprochado disciplinariamente, no tiene por qué cargar toda la vida con ese reproche disciplinario como si este fuera una cárcel del alma, como si usted estuviera definitivamente condenado a cargar en su alma el haber sido algún día disciplinado. La Corte señaló que esos términos tienen caducidad. La T729 del 2002, dejar la base de datos, pero ocluir el buscador. Una persona reclama porque en la base de datos de las entidades públicas, esta es bien importante. En Catastro y en la Superintendencia de Salud, con solo incluir su nombre y su cédula, se tenía acceso a todos los bienes, muebles e inmuebles, y las propiedades que este señor tenía. Y él dijo, no, en un país donde se violentan tanto los derechos humanos, donde yo puedo ser secuestrado, no hay derecho a que con una cédula los ciudadanos y los terceros se enteren de qué tengo yo a mi cargo. Por favor, tutele mi derecho. Y en efecto, la Corte lo tuteló. La Corte sostuvo que había en la disposición del buscador una violación al derecho a la habeas data y ordené impedir que el buscador arrojara estos resultados. Simplemente dijo, usted, Superintendencia, usted, Catastro, si necesita esos datos, no los destruya, consérvelos, pero tiene que impedir que cualquier persona con un nombre y una cédula acceda a la posibilidad de saber qué bienes inmuebles o qué propiedades tiene esta persona. Él era dueño de una entidad en salud y por eso también se ordenó a la Superintendencia de Salud. En la T846 de 2004 se ordenó la rectificación de la información.
una persona reportada como deudora morosa a pesar de que se tramitaba un proceso civil en donde se discutía la existencia de la obligación. La Corte dijo, debe advertirse que tal obligación tiene carácter discutible y así tiene que reportarlo en su base de datos. La T 1319-2005, actualización con restricciones a la circulación. La persona estaba reportada como deudora morosa pese a que en un proceso se había declarado la excepción de prescripción. La Corte dijo, no puede aparecer más esta decisión acá, porque no tiene la verdad de lo ocurrido. Básicamente van a ver ustedes cómo se ha también ordenado la destrucción de la información. En el caso de una niña de 4 años cuyo padre reportaba características mentirosas sobre la niña, se ordenó la destrucción. Y en la 987 del 12, la destrucción de la información personal, porque una aerolínea, la más importante de Colombia, había decidido que cuando los viajeros protestaban, ella ubicaba una base de datos y creaba una lista negra de viajeros en donde no les suministraba tiquetes aéreos a esos viajeros. Unilateralmente, su contrato de transporte aéreo estaba destinado al fracaso con ese usuario que se había quejado. La orden de la Corte fue destruir la base de datos y destruir la información en esa aerolínea. Y esta sentencia ha dado curso a indemnizaciones posteriores de aquellos viajeros que habían sido reportados como quejosos y a que no se les vendían tiquetes aéreos. Como no puedo referirme a la cantidad de sentencias, van a encontrar ustedes en esta información y a los que les interese muchas y diferentes formas de encontrar soluciones a los problemas que no siempre son la destrucción o simplemente la conservación indefinida de los datos. Y básicamente en un mundo que se desarrolla vertiginosamente y que definitivamente tiene bondades ese desarrollo, en el sentido de que hay más información y acceso democrático rápido a esa información, tenemos siempre que ponderar en nuestras decisiones como jueces el derecho que tiene un ser humano a, sobre todo, permanecer oculta su privacidad, que no entendamos que la verdad es la puerta que se abre para meternos en la vida privada de los demás. Siempre la ponderación tiene que ser un ejercicio que identifique los valores y sobre todo que proteja al ser humano encontrando en la Constitución y en los tratados ratificados en democracia alternativa para el derecho de las personas, de los individuos, porque como sociedad tenemos que replantear la forma como estamos accediendo, reportando esas informaciones que no siempre contienen la verdad, que no siempre son lícitas y también que no siempre son justas. Sobre todo en la jurisprudencia tenemos que visibilizar al hombre para demostrar la riqueza de las alternativas de una lectura constitucional adecuada a los problemas que se le presentan al juez. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a la exposición de la magistrada y presidenta, ministra, ya me hice bolas, pero bueno. Ministra, porque no nos nombra el presidente. Muy bien, magistrada, muy bien. Pues muchísimas gracias por la exposición, la verdad es que un enfoque que creo que viene a enriquecer muchísimo nuestra reflexión, que es salirnos un poco del cuadro o de este falso dilema que ya nos mencionaba la magistrada. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Juan Carlos Cruz Razo, magistrado de Circuito del Poder Judicial de la Federación. Adelante. Bueno, me vengo para acá, aunque no tengo una presentación formalmente elaborada, y ustedes verán en unos momentos por qué. Pues debido a que es incipiente todavía esta materia en nuestro país.
Lo primero, quiero agradecer muy cumplidamente a la comisionada presidente del INAI, a la senadora Laura Angélica Rojas, también la bondad de admitirnos y hospedarnos en este recinto, y al Senado de la República, desde luego, a las comisionadas y los comisionados. Esta gran iniciativa que tuvieron de organizar este foro del derecho al olvido, que es un tema muy interesante, y agradezco también en función de que se hace una invitación a los poderes judiciales, a los juzgadores en particular, que muchas veces somos ajenos a estos eventos, no por que lo deseemos así, sino porque no se nos invita. Ayer apenas estaba en un evento del Sistema Nacional Anticorrupción, donde explicaba por qué razón es necesario tomar en cuenta también la perspectiva del Poder Judicial, no para anticipar juicios, no desde luego para pretender resolver estos temas. Ya a los jueces les tocará pronunciarse en su momento y tendrán que resolver todas estas contiendas, pero creo que debemos estar de aquel lado donde ustedes están y escuchar a todos estos expertos, a los expertos chilenos, los colombianos, que nos aportan una gran cantidad de información y unas experiencias muy enriquecedoras. Siempre hemos mirado hacia ellos cuando tratamos de analizar todos estos temas. Y las exposiciones que ustedes acaban de escuchar pues son una muestra de la importancia y del gran trabajo jurisdiccional que tienen en estos países hermanos. Como decía, desde luego yo no vengo en representación del Poder Judicial de la Federación ni del Consejo de la Judicatura Federal, no podría atribuirme dicho carácter, mucho menos de los demás juzgadores. Pretendo ser solo una voz en este ejercicio colectivo, pero no tengo esta representación. Y entrando ya a este tema del derecho al olvido, puedo decirles que los precedentes judiciales en México son muy escasos, son incipientes. La senadora con gran acierto mencionaba un caso de una comisión de transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, donde alguna persona solicitó que su nombre y sus datos fueran borrados de las listas de acuerdos que se elaboran día a día en los juzgados, y se accedió a ello en 2014. El criterio actualmente que se sigue es al revés, que tiene que mantenerse ahí, que tienen que permanecer, porque hay un cierto conflicto entre lo que es la legislación y estos derechos que se pretenden ejercer. Si vemos hoy, por ejemplo, la ley de amparo ordena que las listas de notificación de los asuntos que se ventilan en los juzgados y tribunales contengan los datos de identificación del quejoso y de la autoridad responsable. Entonces ahí tenemos ya un primer ejercicio de colisiones de estos derechos y de cuál es el que debemos de preferir. Como decía, esta es una labor que al juzgador le impone tomar muchas decisiones. En México tendremos que debatir desde luego la existencia de este derecho al olvido. Hay voces que dicen que no es un derecho, ustedes las conocen muy bien. Hay voces que dicen que sí es plenamente un derecho. Tenemos que analizar, tenemos que esperar los pronunciamientos de nuestra Suprema Corte para determinar cómo lo va a conceptualizar. Pero creo que la posición del juzgador, partiendo de la obligación que tiene de dar a los derechos la máxima interpretación en beneficio de la persona, pues es llevar a la existencia y partir de que este derecho existe y cómo lo podemos regular. Pero aquí también tiene una gran responsabilidad en la parte del Poder Legislativo, que tiene la obligación de aportarnos todos estos instrumentos que el juez no va a crear, sino va a interpretar, va a aplicar a todos aquellos casos concretos, y ahí tenemos la necesidad de completar nuestro esquema regulatorio para tener definidos todos estos conceptos. La noticia que nos da el ministro de Chile sobre este proyecto que tienen ya es muy importante y va en una connotación del derecho al olvido que tal vez para muchos no esté o sea discutible, ¿no?, en cuanto a su alcance, la extensión que tiene, porque en esta definición del derecho al olvido siempre hay o en las definiciones que se han tratado de esbozar del derecho al olvido, siempre hay un elemento muy interesante, que es el que la información ya no sea relevante.
Y las discusiones empiezan cuando empezamos a cuestionar a criterio de quién o para quién no es relevante. Y es ahí donde empieza a surgir el debate entre la información y el derecho a esta privacidad. Entonces el juzgador necesariamente pues tiene que ser receptivo, admitir estas controversias que llegan a ser sometidas a su conocimiento, examinarlas, permitir la intervención de los interesados y examinar el caso concreto. Al parecer, la experiencia internacional lo que está revelando es que lo mejor es ir caso por caso y no tratar de dar una fórmula general sobre el derecho al olvido, porque existen muchos temas y muchos otros derechos que tenemos que examinar a la par de este. Y esta es la labor entonces del juzgador. Dentro de los escasos precedentes que existen en México en juicio de amparo, hay por ahí algunos en los que se está concediendo un amparo, por ejemplo, pero para el efecto de que se recomponga el litigio que se llevó a cabo en sede administrativa y para que se llame a los interesados dentro de este esquema. No podemos dar la información precisa, los datos son asuntos que están en curso desde luego, pero bueno, ya tenemos primeras sentencias. En otra, por ejemplo, se determinó que no estaba debidamente acreditado el interés jurídico porque no se había demostrado que se había formulado una petición o una solicitud, pero son casos que tardarán todavía algún tiempo en llegar hasta nuestra máxima instancia. De la parte administrativa de nuestros órganos constitucionales autónomos, pues ya hay pronunciamientos por parte del INAI, en donde han atendido por lo menos 2 casos relevantes que ustedes conocen, y que llevan toda esta implicación del derecho al olvido y de los derechos de las personas y de los que tienen a su cargo estos motores de búsqueda y estas empresas que se dedican a los motores de búsqueda. Entonces el juez tiene la necesidad de establecer primero la existencia de este derecho, sus implicaciones y la necesidad de acotarlo para determinar si se está frente a otro tipo de derechos o si se está frente a un auténtico ejercicio de derecho al olvido, porque ya ustedes lo escucharon toda la mañana, ha sido muy intenso el foro, y es un poco difícil a estas alturas tratar de remontar toda esa gran cantidad de información que ya se dio y que además es muy importante. Por eso decía, para el juez es importante acotarlo y determinar si no se trata de otro derecho en vez de un derecho al olvido, si se trata de una contienda sobre la integridad, sobre el honor, sobre la privacidad, etc. Y ahí es importante este cotejo. Él va a representar muchos problemas para analizarlo, porque en nuestro sistema jurídico mexicano tenemos una gran cantidad de normas que se han estado emitiendo y que han tomado gran relevancia a partir de la reforma constitucional de 2011 en la parte de derechos humanos, que es la reforma de 10 de junio de 2011, con la otra reforma constitucional muy importante que fue la reforma al juicio de amparo de 6 de junio de ese propio año, que abrió totalmente este instrumento protector para admitir también la existencia del interés legítimo en este tipo de contiendas. Muchos de los debates que se han dado a lo largo del día han partido de ver la posición del derecho al olvido desde la perspectiva de la persona que es el sujeto directamente involucrado, es decir, de aquel de quien se habla. Pero también tenemos que encontrarnos en estas contiendas que vamos a tener el conflicto de aquel que está informando, del que está divulgando esa información. Y vamos a tener también la participación de aquellos que estén interesados en que dicha información no se quite, no se borre, no se oculte, porque para ellos sí puede ser relevante. Entonces, tenemos que analizar este problema desde estas 3 perspectivas, desde el que está llevando a cabo el tratamiento de los datos, desde aquel que es el titular de los datos y de las personas interesadas en obtener información. Y sea que tenemos un entramado muy complejo porque tenemos muchos derechos enfrente de todos estos derechos y en particular del derecho al olvido. Constitucionalmente, con la reforma de 2013, por ejemplo, cuando se hizo una gran reforma en materia de competencia y telecomunicaciones, se llevó al texto constitucional el derecho a la información veraz, y entonces se amplió un gran esquema de estos derechos, porque tienen derecho todas las personas ya a este tipo de información y es también un derecho fundamental.
También existen los derechos de las víctimas, por ejemplo, en el caso de los delitos. Pero también el legislador en esta materia, hablándose del derecho de las víctimas, pues tuvo una gran actividad, porque víctima no solo es la persona que está relacionada o vinculada con la comisión de un delito. Al definir víctima en la Ley General de Víctimas, el legislador nos dijo que es la persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, el concepto de víctima quedó muy ampliado, de tal suerte que toda persona que resiente la violación de un derecho es una víctima. Por tanto, por ejemplo, en un juicio de amparo, un quejoso técnicamente es una víctima. Si se le concede el amparo y protección de la justicia federal, si su acción es estimada, pues entonces tendrá esta naturaleza también. Y entre los múltiples derechos que tienen las víctimas, pues tiene... Gracias. Entre los múltiples derechos que tienen las víctimas, desde luego, está el derecho a la verdad. Y esta ley nos dice que las víctimas y la sociedad en general, y aquí vean cómo se amplía el concepto mucho, las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, etcétera, a conocer su destino o paradero o el de sus restos. Como ven, hay una gran cantidad de derechos que tenemos que ponderar frente a este derecho al olvido. Otro caso muy interesante también es el de la justicia para adolescentes, en donde la ley también determina, en esta producción legislativa, pues se determinó que una vez pasados 3 años del cumplimiento de la medida de sanción impuesta o extinguida la acción penal por las causales previstas en la ley, se destruirán todos los registros vinculados con el proceso legal. Entonces también tenemos ahí, debemos de saber si existe una colisión entre el derecho que esta ley para los adolescentes precisa y el derecho, por ejemplo, de las víctimas. El caso que nos apuntaba el señor ministro de Chile también en cuanto en el asunto de este carabinero, refleja también una problemática muy grande existente en nuestro país, que no solo es de estos antecedentes penales, sino también el caso de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, porque el mismo principio, si lo aplicáramos, sería plenamente predicable en tratándose de las restricciones o sanciones impuestas a los mismos. Entonces también ahí tenemos un esquema en donde tenemos que ver y ponderar cuál es el derecho del olvido o cómo se va a estructurar el derecho al olvido en este caso. Entonces todo esto nos lleva a que nuestro papel como juzgadores implica la necesidad de advertir y tomar en cuenta este derecho de quién ejerce este derecho al olvido frente a los derechos de los demás y en particular también de la sociedad, porque hemos visto que se han ampliado todos estos derechos también y hay una existencia de la posibilidad de hacer efectiva la vía de amparo a través del interés legítimo. Como decía, esto va a ser el papel que va a tener que tomar el juzgador y examinar todos estos derechos en conjunto, pero sí es importante, y dado que estábamos en la casa de la máxima autoridad legislativa de nuestro país, pues sí tenemos que ver que nos faltan también algunos ordenamientos para completar nuestro esquema normativo. En particular, las leyes relativas a la protección de datos y las leyes relativas a los archivos. Y aquí también hay derechos que la sociedad puede hacer efectivos. En el pasado, antes de esta reforma constitucional de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostenía, por ejemplo, que el juicio de amparo era improcedente en contra de la omisión legislativa. Ya hay precedentes, hay por lo menos de un tribunal colegiado que sostiene
que este amparo sí es procedente en contra de la omisión legislativa cuando existe un mandato legal que ordena al legislador a ejercer su función y emitir una norma determinada. Esto es muy importante cuando se trata de la defensa de los derechos, porque en el pasado, si bien se discutía y se decía que no era procedente el amparo, era porque estaba sujeto a la figura del interés jurídico. Al ampliarse este medio de protección vía interés legítimo con la reforma constitucional de 2011, pues cualquier persona que esté dentro de los sujetos de regulación o que necesite esa regulación puede acudir, creo, válidamente al juicio de garantías impugnando esa omisión legislativa, y el papel del juez sería no el de emitir la ley, desde luego, ni el de dictarla, sino pedirle al Consejo u ordenarle al órgano legislativo que le emita el ordenamiento correspondiente en la forma y términos que ellos determinen. Evidentemente, este criterio ha sido cuestionado señalando que infringe el principio de relatividad de las sentencias, pero yo creo que no habría tal violación a dicho principio, en tanto que no sería la sentencia la que tendría efectos generales, sino el acto producto de ella, que sería la ley respectiva. Por tanto, solo me resta, como les decía, decir que nuestra producción jurisdiccional y jurisprudencial sobre este caso es apenas incipiente. Agradezco mucho todas estas luces que nos brindan los expertos chileno y colombiano y todos los que nos han antecedido el día de hoy, y solo me resta pues exhortarlos a que sigan en la defensa de estos derechos, y a nuestros anfitriones a que emitan las normas correspondientes para completar todo este esquema de protección. Muchas gracias. Pues muchas gracias, magistrado. Por supuesto, seguimos con este trabajo que nunca termina de hacer leyes y de mejorarlas y de revisarlas, y luego pues igual y no va a dar tiempo, pero sí nos hubiera gustado que pudiera como darnos algunos ejemplos de en qué considera que hace falta legislar o no. Tenemos ahorita en la Cámara de Diputados precisamente la minuta de Ley General de Protección de Datos Personales, que la acabamos de sacar de aquí del Senado en el periodo anterior, y que claro que fue un tema que se discutió durante la construcción de esta ley, y bueno, pues estamos esperando que los diputados la aprueben, pero más allá de eso, yo le pediría pues que luego podamos continuar la conversación sobre algunos ejemplos, no sé, que usted pudiera darnos sobre en qué hace falta legislar todavía más. Bueno, ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a el magistrado Salvador Nava Gomar, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Muchas gracias, señora senadora. Muchísimas gracias por la invitación a esta alta cámara y al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos, especialmente a su señora presidenta, señora comisionada Cano, estaba el comisionado Acuña por ahí, y a mis respetados colegas de Chile, de Colombia, y a don Juan Carlos Cruz Razo, con quien me sentaba enfrente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las sesiones solemnes, él como consejero de la Judicatura y yo como integrante de la Sala Superior. 5 años nos sentamos enfrente, fuimos compañeros de banca ahí en la Corte. Un placer estar aquí, Juan Carlos. Nuestra colega colombiana hizo una espléndida provocación trayendo a cuento a 2 autores del realismo mágico, y terminó con su paisano, con García Márquez, hablando de Macondo. No puedo dejar de recordar el primer párrafo de 100 años de soledad, porque creo que viene a cuento, cuando dice: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, junto a un río de aguas diáfanas. Lo que quiero decir es lo que sigue. El mundo era tan antiguo entonces que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Creo que ese es el estatus del derecho al olvido en México. No sabemos el nombre de los derechos que lo conforman, si es que es un conjunto de derechos, no sabemos cuál es la ruta
así como los gitanos que llegaban a Macondo, pero lo cierto es que estamos aquí todos, cuando menos un servidor, señalando con el dedo algo que queremos tener y que por lo menos a mí me genera muchas inquietudes y dudas, más que certezas. En este sentido, quiero comentarles un caso que no tiene que ver con el derecho al olvido, pero que podría tenerlo, para que ilustre, para que les pueda transmitir algunas inquietudes desde mi parcela, que es la jurisdicción constitucional electoral en México. Y después dar algunas reflexiones a manera de provocación para ponerlas en la mesa, porque no sé cuál es el rumbo que debemos de trazar y no sé cuál es el derrotero que tendrán los diputados para culminar ya con este proceso legislativo y este esfuerzo tan importante que se ha hecho en México al respecto. Les cuento más o menos el contexto del asunto que habremos resuelto hace unos 5 o 6 años en la sala superior, en una contienda interna de un partido político, del PRI, en Michoacán. Un señor gana la candidatura para contender como presidente municipal del municipio en el que vivía, y resulta que el partido político, una vez que gana la interna, se opone a que este señor sea candidato. Lo quitan y nombran a alguien de manera directa, hacen la designación directa. El candidato viene con nosotros en un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, su nombre Barroco. Nuestros antiguos legisladores eran barrocos en la designación de algunos nombres, un amparo electoral, digamos. Y pareciera que tenía razón, porque había ganado el procedimiento de democracia interno de su partido político. Lo que no sabíamos, fui el ponente, nos pusimos a investigar, es que este señor había estado involucrado en una balacera 20 años atrás, y en esa balacera, que fue afuera de un jardín de niños, de un kinder, murieron varias personas, entre ellos varios niños. Requerí a las autoridades penales, tanto administrativas como jurisdiccionales, del estado de Jalisco. Él era de Michoacán, pero los sucesos habían tenido lugar en Jalisco, y resulta que estaba perdido el expediente en el juzgado y en el Ministerio Público. Requerí en Michoacán y no existía el dato. Soy un juez y no puedo pronunciarme sobre hechos que no me constan, pero algunos podrían especular que algún litigante de estos hábiles en los trucos, en lo truculento, pues hizo lo necesario para desaparecer los expedientes. El punto es que yo no tenía material para poder determinar si eran ciertos los hechos o no. Y al final terminamos decantándonos por el derecho de autodeterminación del partido, por el derecho también de su propia imagen. El partido lo que decía: si llevamos a este señor a la contienda, sean ciertos o no los hechos, la verdad es que tiene la fama pública de haber participado en esa balacera, de que hubo muertos involucrados, incluyendo niños, y vamos a perder la elección 20 años después. Y consideramos que el partido político tenía derecho a establecer, como un acto de autodeterminación, acciones suficientes para cuidar su propia imagen, y parecía razonable, digamos, el contexto. Hasta aquí el hecho como fue. Yo preguntaría, si esto estuviera documentado en los medios, y si algunos buscadores tuvieran acceso a esos medios, y uno podría llegar a esa información en 2 o 3 clics de la computadora, o en uno de los 65 millones de teléfonos celulares que tienen acceso a las redes en México, ¿procedería el derecho al olvido para este señor si lo hubiera solicitado antes o no? En el contexto político electoral, nada más me voy a referir a él, ¿debería de proceder el derecho al olvido o no? Es evidente la contraposición que puede haber respecto de libertad de expresión o de derecho a la información, pero en algunos temas no sabemos quién sería el titular del derecho que primero habría que proteger de acuerdo con un resultado de una ponderación. ¿Quién tiene más derecho? ¿El señor en una hipótesis o en un caso similar, a que se desaparezca esa información de un servidor, o la población que va a votar por un individuo? Pregunto, ¿tiene derecho a saber eso, sí o no?
Ahora bien, la gente no pone en marcha estos derechos, cuando menos por lo que hace a mi jurisdicción. En la Sala Superior hemos resuelto alrededor de 100,000 asuntos en una década, 100,000 asuntos electorales. Solamente en 6 casos, nos han pedido personas que borremos sus nombres y sus datos personales de las versiones públicas de asuntos ya juzgados. La proporción me parece abismal. Creo que no soy mal abogado, pero en matemáticas sí ando muy mal. O sea, sería el 0. No sé si 0.6 o 0.6 o 0.006 el %. 6 de 100,000. Hagan la cuenta, tengan piedad de mí. Ahora bien, como juez constitucional yo preguntaría, ¿estamos frente a un derecho fundamental o no? Alguien podría responder, sí puede tratarse de un derecho fundamental dependiendo el caso en concreto. Si tiene que ver con la intimidad, con la autodeterminación de la persona, podríamos decir sí. Bueno, y entonces, ¿quién tutela ese derecho fundamental? Si es una cuestión de autodeterminación informativa, creo que tiene que ver el Instituto Nacional de Acceso a la Información, mi perspectiva del sistema de fuentes. Así, echándole una ojeadita rápida a la Constitución, creo que tendría que empezar por ahí. Y después, si se trata de un derecho fundamental, pues entraría el Poder Judicial de la Federación sin lugar a dudas, sobre las resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Pero con nuestro generosísimo artículo 1 de la Constitución, que nos obliga a todos los servidores públicos a hacer progresividad en la expansión de los derechos fundamentales de todas las personas, tenemos ahí un problema de colisión entre libertad de expresión, derecho a la información y autodeterminación informativa o derecho al olvido, porque la autoridad administrativa motu proprio tendría que definir primero qué derecho expander. Y ahí tenemos un problema importante. Además, encuentro otro problema terrible respecto de la propia jurisdicción. Recuerden que el término jurisdicción obedece a varias cualidades. Una de ellas es la materia, por supuesto, otra de ellas es la competencia del juez, pero otra de ellas es el territorio. Y nos enfrentamos a una cuestión aespacial, si me permiten el término. Yo he tenido que resolver sobre cuestiones en Internet que al parecer se subieron a la red en otros países. ¿Cómo traigo a mi jurisdicción a alguien que está tuiteando desde la India o que está mandando correos electrónicos desde el Cono Sur? Es un tema complicado. El típico caso de Google en Alemania, de los 2 hermanos que matan a un actor, es muy conocido. Están en la cárcel, salen, y cuando piden el derecho al olvido, resulta que la empresa ya había mudado, digamos, parte de su domicilio legal, así entiendo que fue, a los Estados Unidos. Y entonces el juez se queda ahí trabado porque ya no podía entrar de lleno. ¿Eso configuraría un fraude a la ley o no? Si estuviera en mi jurisdicción y es una vez que yo estoy conociendo un asunto que después migra de responsables, podríamos decir que sí. Son muchos los asuntos que he resuelto con mis colegas en donde devolvemos para efectos a la autoridad administrativa. Ellos en ocasiones devuelven a su vez a la responsable, a un partido político, a un OPLE, y vuelve a regresar, se vuelve a impugnar esa cadena impugnativa, viene con nosotros. Yo imagino qué pasaría si alguien ahí cambiara de domicilio. Puede ser fraude a la ley. No me estoy pronunciando por adelantado ni por ningún caso, pero sí plantea un problema de jurisdicción complejo e interesante. Debo decir que el impacto en la materia político-electoral del derecho al olvido debe de modularse y de ponderarse dependiendo del contexto, porque también todos tenemos derecho al olvido. Yo quería iniciar alguna acción sobre ello, porque en una entrevista con Carmen Aristegui me decía: oiga, magistrado, estuve como 45 minutos con Carmen en el estudio, una entrevista de veras dura, y nos fue bien, creo, ¿no? Yo la recuerdo con cariño porque aguanté 45 minutos y la verdad que, digamos, el saldo creo que fue positivo. Pero al final me dijo: oiga, pero ustedes tienen muchísimas prebendas, ahí es terrible lo que tienen. Le dije: no, hombre, no tanto. A ver, ¿tiene usted una camioneta? Sí, tengo una camioneta. ¿Y tiene usted celular? Le digo: tengo 2 celulares. ¿Y tiene usted chofer? Tengo chofer. ¿Y tiene usted? Y tiene.
Dijo, que tienen un chef ahí maravilloso en el tribunal y que están ahí. Le dije, bueno, el tribunal está en Culhuacán. Yo normalmente desayuno y como en Culhuacán, cuando quieran los invito, porque trasladarme, digamos, me reporta muchísimas horas de mucha chamba. ¿Qué come usted, magistrado? Le dije, mire, yo en ese tiempo, contra toda evidencia, yo corría, ¿no? Corría maratones. Y entonces le dije, mire, yo normalmente me voy a correr temprano en la mañana, llego en shorts al tribunal, me baño y me desayuno trabajando en el escritorio un sándwich de atún. Y ya siguió la entrevista. Y bueno, fue un hashtag espléndido el sándwichito de atún. Me trajeron de bajada, ¿no? Pero de veras, como 3 Bartolos en Reforma, varios asuntos, sándwichito de atún, sándwichito de atún. Yo decía, bueno, qué pena que me identifiquen por el sándwich de atún, ¿no? Tengo muchas jurisprudencias en las que he sido ponente, tengo algunas gracias, participé en la redacción de la primera Ley Federal de Transparencia, oiga, hay otras cosas, ¿no? que he hecho, sándwich de atún, y mi mamá me dijo, deja que se diga eso, porque así van a ver que no tienes nada grave en tu carrera. O sea, lo peor que hay es que a algunos no les gusta que tengas tu sándwich de atún. Dije, está bien, ya no inicié nada contra los buscadores del sándwich de atún, pero ustedes lo pueden comprobar con mucha información, con mucha facilidad. Ahora bien, en el mundo electoral, nosotros tenemos más la tendencia norteamericana que europea respecto del manejo de datos personales, hablando de la deliberación política, electoral y democrática. Hoy decía una profesora de la Universidad de Siena, en el aniversario de los 20 años del tribunal, que estaba invitada la presidenta, las ambas presidentas, decía que en las campañas políticas se dicen muchas mentiras. Decía la profesora de Siena, Irene Spigno. O sea, si quitáramos las mentiras a las campañas electorales, quizás nos quedaríamos sin nada, decía la profesora. Yo no estoy diciendo. Y en este ir y venir de mentiras hay muchos ataques personales. Mi punto de vista es que nuestros políticos son muy liberales para atacar, hablando de libertad de expresión, y muy conservadores para recibir la crítica. Es decir, tengo muchísimas elecciones de gobernador, por ejemplo, en donde ambas partes vienen quejándose de lo que dice uno del otro. En términos generales tenemos una tendencia a expandir la libertad de expresión. Creemos, y de sentencias de la Corte norteamericana que hemos citado mucho, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde luego, que en materia política el discurso tiene que ser robusto y que el margen de tolerancia de las personas que participan en política tiene que ser menor al de una persona cotidiana. Pregunto yo, algunos temas en los que han estado involucrados los políticos, en los que pueden ser cuestionados, deben de ser o podrían ser sometidos igual a un procedimiento de derecho al olvido o de obstaculizar el conocimiento de esos datos como si se tratara de una persona que no está en el medio público. Creyera que no, pero también tienen ese derecho fundamental. ¿Qué sucede con un político que deja de ser político y quiere que se baje de algunos servidores y de algunos motores de búsqueda esa información? ¿Tiene derecho? Pues pareciera que sí. ¿Y qué sucede si con el tiempo se vuelve a meter esa persona a la arena política y esos datos personales vuelven a ser parte de la arena cotidiana de esta deliberación democrática? Pues creo que la gente tendría derecho a desempolvar esas cuestiones para estar informado y saber de qué se trata esta cuestión. Creo en la autodeterminación informativa, pero creo también en los hechos que tienen un interés público. Estamos construyendo una democracia, nos falta, estamos en transición hace varias décadas, y les doy un dato interesante. El 45% de las personas que integran el padrón electoral, el 45%, porque yo pertenezco al otro 55%, son hijos de la transición democrática, es decir, no vivieron lo que era la falta de libertad de expresión, la ausencia del derecho a la información, y no vivieron en décadas en donde estos temas eran impensables. Luego entonces el planteamiento que se hace aquí, afortunadamente, es mucho más que señalarlo con el dedo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, la verdad es que yo quiero comprometer aquí al magistrado Nava, porque estamos
Aquí les voy a dar la primicia, pero estamos preparando un foro con la OEA y con el INE, que ayer terminamos de apalabrar, precisamente sobre los retos de las campañas electorales pues de cara al 18. Y este es uno de los temas fundamentales. De hecho, fue el origen un poco de la reflexión de este foro que vamos a hacer, porque bueno, no quiero empezar a dialogar aquí sobre todo lo que ha pasado, lo conocen, pero bueno, nada más como ejemplo le comentaba yo ahorita a la magistrada, bueno, recordarán en las pasadas elecciones de junio pasado, pues, ¿qué pasa recordarán el caso de Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas, que hicieron en el fragor de la campaña un Photoshop de una camioneta, ya no me acuerdo de qué cartelera ahorita, de unos narcos, y le pusieron el Photoshop con el logo de su campaña, y de esa manera intentaron ligarlo con el narcotráfico. Afortunadamente se reveló que la foto estaba alterada, porque la foto original la tenía una agencia de fotografía y salió, en fin, y se pudo esclarecer en la campaña el caso. Pero como esos hay miles y miles y miles que a lo mejor no son verdaderos y que no se esclarecen nunca, y que además de estar ensuciando, me parece a mí en lo personal, las campañas, y luego nos quejamos de por qué la gente dice que la política es una porquería y demás, sí vale hacer la reflexión de qué pasa, ¿no? Cuando es mentira, cuando ya se comprobó que es mentira, si la persona tiene derecho a que se eliminen esos datos y demás. Pero bueno, entonces, a propósito de esa reflexión y de lo que usted nos comentó, pues una vez lo comprometo porque lo vamos a invitar seguramente al foro. Y bueno, nos dicen que hay la posibilidad de que envíen las preguntas por correo electrónico. Estamos, la verdad es que ya con el tiempo quemado, entonces si nos dicen que hay esa posibilidad de responder las preguntas vía correo electrónico, que le pediríamos, si nos hacen favor nuestros ponentes de poder responderlas, se las vamos a pasar nosotros. Y en ese sentido, pues daríamos entonces por concluido nuestro panel, y agradeciéndole a todos muchísimo por estas aportaciones pues tan ricas sobre este tema, que en efecto, como ya decía también el magistrado Nava, estamos apenas en México empezando pues a investigar, ¿no?, con qué se come este tema tan complicado. Pero de verdad, muchas gracias al INAI también por haber pues aceptado que el foro fuera aquí. Ya saben, como siempre, su casa, muy contentos todos los comisionados, y bueno, pues vamos a dar por concluido el panel. Muchas gracias. Agradecemos a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández y a los amables ponentes que nos acompañaron el día de hoy, y para ello quisiéramos dar un pequeño presente. Se cede el uso de la palabra al comisionado Francisco Javier Acuña. Muchísimas gracias. A nombre de mis compañeros de pleno, aquí se encuentra mi compañera, la comisionada presidenta Jimena Puente, mi compañera comisionada Arely Cano Guadiana, la comisionada Patricia Cruzán, que también integra las comisiones de datos personales del INAI. En este ejercicio, la verdad, de celebrar estas jornadas, me permitiré decir dos palabras, y de verdad trataré de ser justo, porque sé que los tiempos de esta tarde, que ha sido verdaderamente rica, nos ha colmado a todos de bondades por el ejercicio de la inteligencia en la transmisión de ideas para librar batallas de entendimiento y tratar de dilucidar esto que se ha entendido o se ha tratado de entender como el derecho al olvido. Se habló en algún momento, y fue celebérrimo en términos de literatura, las trampas de la fe en la era de las libertades. Ahora algunos podríamos tratar de intuir que hay las trampas de las libertades las trampas de la tecnología en la era de la sociedad en información. Y en esa era, son dos palabras, muy bien. En la era de los flujos incesantes de información, así se dice, es un eufemismo. Estamos muy acostumbrados en política a los eufemismos, pero en realidad seré muy preciso. En la era de los flujogramas, no, en la era de los flujos incesantes de información, vía la telemática, es decir, las tecnologías, las telecomunicaciones y la informática,
surge una muy precavida sugerencia, esta es la palabra, el derecho al olvido como una precavida sugerencia. Concretar vía reclamación precisa y específica un ajuste sobre un contenido informativo de carácter personal que podríamos pensar algunos tiene vocación de confidencialidad, pero que se encuentra ahí inmerso, alojado en un servidor masivo. Y ese ajuste es para atenuar unas o algunas referencias negativas sobre persona concreta y que sea ello el fruto de una ponderación entre el daño que causa al afectado, y ahí es donde viene la duda mayor, y la posible alteración de la crónica virtual de los hechos o de los acontecimientos en el constructo colectivo de nuestra cotidiana referencia de la vida en sociedad y sobre todo de la vida en democracia. Tendrá que haber certeza al proceder a bloquear en medida precautoria y luego, en su caso, con la autorización precisa de carácter jurisdiccional, siempre así lo entendemos casi siempre en términos finales, sí será así, a cancelar y de manera parcial, ojo, una porción informativa que daña a persona concreta, que la somete pues al descrédito, a la deshonra, a la discriminación, que lesiona y la contrista, y que sin embargo no, esa porción que se podría ajustar o suprimir selectivamente, no lesiona ni traiciona la realidad, ni la crónica de los hechos y los días, ni de los acontecimientos, porque no tiene ese cariz, tiene precisamente el otro, el de ser una excepción. Por esa razón, el derecho al olvido quizás sea una conjetura bien intencionada, que puede germinar en beneficio de la lesión que a la proyección de la privacidad causa una referencia en un repositorio de hechos susceptibles de interés. Por esa razón solicitamos y creemos nosotros que hemos hoy propiciado el mejor de los ejercicios siempre, el intercambio de las palabras, la mejor de las luces, cuando luces e inteligencias procedentes de la Iberoamérica, que es esta región sentimental que está vigente y que está viva, a pesar que por algunos años se haya querido negar ello, y que está aquí palpitando y que ha generado que el Senado de la República, generoso con el ejercicio del entendimiento en democracia, ha invitado al INAI a invitar a su vez a estos amigos nuestros, a las magistradas, a los magistrados, a la magistrada, a los magistrados, a todos los ponentes, al extitular de la Agencia Española de Datos Personales, a nuestros amigos ponentes académicos, jueces, magistrados de los otros países, de Chile, del Uruguay, a generar un concilio de palabras y de posiciones. Las voces más autorizadas sin duda se han hecho expresar. La sociedad civil, los académicos, las propias representaciones de las empresas más distinguidas y representativas del mundo de la telemática, concretamente Google en la figura de Lina Ornelas, y otras muchas personalidades han venido esta tarde y esta mañana a darnos luz. La verdad es que no había otro interés más que el que propiciar esto que es tan urgente en democracia, la licitación de las ideas, y sobre todo el pedir a todos que no se olvide que tuvimos al menos el atrevimiento, con la licencia del Senado, de haber propiciado este intercambio de opiniones y que todo sea para bien. Queremos agradecer y pedir a Laura y a la presidenta Jimena que sean ellas, que sea Laura como anfitriona quien diga los términos finales para proceder a clausurar. Pero que sea así, Laura, por favor. Y con Jimena aquí a un lado, todos junto a ti, aquí, como tú, y además dices al final. Tan, se acabó. No, pues muchas gracias y bueno, queda formalmente clausurado este foro Derecho al Olvido, tutela integral de la privacidad, visión iberoamericana. Muchas gracias a todos. Y para sellar este acto, entrega la senadora Laura Rojas un libro de arquitectura parlamentaria de México a la comisionada presidenta del INAI, doctora Jimena Puente, quien a su vez le hace una entrega de una moneda conmemorativa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Un aplauso, por favor. Y en este sentido damos por cerrado, dando unas palabras, por supuesto, a la comisionada presidenta Jimena Puente. Muchísimas gracias, muy breve, solamente para agradecer la total y absoluta disposición del Senado de la República en ser un espacio y en organizar un foro tan importante.
de un derecho como es el derecho al olvido, la tutela integral de la privacidad. Estamos en un momento clave en la vida de nuestro país, normativamente hablando y en la realidad, temas que nos implican llevar a la reflexión que más que nuestros distinguidos panelistas en este foro el día de hoy, y sobre todo que nos sirva como antecedentes pues de los retos que tenemos también como instituciones, como tratadistas del tema y sobre todo como legisladores. Qué gran oportunidad, senadora Laura Roja, reconocer el trabajo que has hecho en el Senado de la República y reconocer la intensa colaboración también que nos permiten tener como INAI. A nombre de mis compañeras comisionadas y comisionados, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Y con este aplauso despedimos entonces a nuestras autoridades y panelistas. Agradecemos a todos nuestros asistentes e invitados especiales que nos acompañaron durante todo el evento. Aprovechamos la oportunidad para recordarles que aquellos que hicieron su registro previamente en la página de internet podrán recoger su constancia de asistencia a este foro en la parte de atrás de este recinto, en donde las constancias se entregarán con base en su apellido. Les agradecemos una vez más y que tengan una muy buena tarde.